principales escrituras que surgieron en la antigüedad. La cuneiforme es típica de Mesopotamia, recuérdalo. Escribían sobre tablas de arcilla que estaban ya húmedas y podían escribirse en ellas. Después las dejaban secar al sol para que se secaran. Escribían marcas en la arcilla con una caña en forma de lápiz. No usaban colores, escribían en horizontal y de izquierda a derecha, o sea, al revés que nosotros. Fíjate aquí en estas imágenes lo que sería la escritura cuneiforme. Por ejemplo, este símbolo significaría sol o día, este otro pájaro o esto pescado. Es curioso, ¿verdad? Aquí puedes ver la arcilla de escritura cuneiforme ya seca. Y aquí, ¿cómo lo harían? El palo tendría esta forma que se indica en el dibujo para poder hacer las diferentes formas en la arcilla que estaría húmeda y después dejarían secar. La otra escritura que vamos a conocer es la típica del Antiguo Egipto, que se llama jeroglífico. La escribían tanto en piedra como en papiro, que era un tipo de papel hecho de la planta de papiro que es típica del río Nilo. Escribían sobre papiro con palos de caña y sobre la piedra con un cincel de cobre. Usaban también los colores en el papiro y escribían tanto en horizontal como en vertical. Por ejemplo, aquí vais a ver que este símbolo significa sol o luz y esto pez o pescado. Luego tenemos también escritura, como os he dicho, en vertical, que son jeroglíficos en vertical, y además aquí podéis ver la escritura jeroglífica en la piedra, tallada en la piedra. Es una lengua y una escritura muy longeva, duró casi 3000 años, así que cambió muchísimo. O sea, no es lo mismo el castellano que hablamos nosotros al que se hablaba hace 500 años. Es diferente, ¿verdad? Pues esto sucedía en el Antiguo Egipto. Los jeroglíficos fueron cambiando y también un poco el idioma, por lo que no es lo mismo estudiar jeroglíficos del comienzo de la época del Antiguo Egipto que jeroglíficos de época más actual. Aquí tienes ejemplo de cómo sería el cuneiforme de la ciudad de Sumeria. Aquí tienes cómo sería la A, la B, la C y cómo serían las formas de la escritura. En tu libreta vas a tener que coger en la portada de esta unidad didáctica y hacer tu nombre en cuneiforme. Y aquí tienes el alfabeto jeroglífico. Como puedes ver, son símbolos. La A, por ejemplo, es un águila, la B, una mano, es aproximado. Así que también tendrás que hacer otra portada en la que recojas tu nombre en jeroglífico en la libreta. Y ya sabes que hasta aquí tienes que tener los apuntes copiados en tu libreta. Vamos con la antigua Mesopotamia, que es la ciudad que se encontraba entre el Tigris y el Éufrates, como ya os comenté. ¿Por qué se llama Mesopotamia? Pues mesos significa mitad o medio. Pótamos significa río. Así que es la ciudad entre los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. De ahí viene su nombre. Las ciudades más destacadas de Mesopotamia fueron Sumer, Babilonia y Asiria. Entre ellas también destacaron ciudades como Eridu, Uruk, Babilonia, que os debe de sonar, Asur y además, entre otras muchas ciudades que fueron grandes civilizaciones, ya que eran el cruce del río Mediterráneo a la parte de la India. Como ya os he dicho, Mesopotamia significaba entre ríos y las ciudades se desarrollaron alrededor de templos y cada ciudad tenía un rey fuerte con poder absoluto, o sea, mandada sobre todo. La religión en Mesopotamia era politeísta. ¿Qué significa esto? Que creen en varios dioses, no solo en uno, en varios. Cada ciudad tenía sus propios dioses y creían que si los dioses no estaban contentos, eran castigados con enfermedades e inundaciones. Aquí puedes ver el mapa que hemos visto antes y podrás comprobar lo cerca que estaba la civilización del Antiguo Egipto de la zona de Mesopotamia.
En este mapa puedes comprobar cómo la evolución de la antigua Mesopotamia fue cada vez mayor. Al comienzo empezó siendo la ciudad de Babilonia, se fue extendiendo por el Tigris y el Éufrates y finalmente incluso llegaron a conquistar en un periodo el antiguo Egipto. Fueron unas ciudades muy grandes, una civilización que conquistó gran parte de toda esta zona. En este mapa te puede quedar más claro dónde está la ciudad de Babilonia, que es la ciudad principal de Mesopotamia, el río Tigris, que es el de la derecha desde esta perspectiva, y el río Éufrates, que desembocan en el Golfo Pérsico. ¿Y quiénes eran los sacerdotes en la antigua Mesopotamia? Pues eran personas que se encargaban de contentar a los dioses y que además se les consideraba como médicos, ya que cuando alguien estaba enfermo pedía ayuda a los dioses. El sacerdote mayor era el rey. Y los templos de la antigua Mesopotamia son estos que ves aquí en la imagen. Se llaman zigurats, nunca lo olvides. Normalmente estaban en el centro de la ciudad y la gente dejaba comida y vino en él como ofrendas a los dioses, que finalmente terminaban comiéndose realmente la comida a los sacerdotes. Aquí tienes una recreación del zigurat de Ur. Tiene las características de una escalinata tanto frontal como también lateral y como puedes ver son varios cuadrados haciendo varios pisos encima y que los cuadrados cada vez son más pequeños. Y finalmente arriba el templo donde estaría el dios al que le darían las ofrendas. Entre los dioses más destacados de la antigua Mesopotamia, pues tenéis aquí recreaciones de ellos. Gilgamesh siempre aparece con una túnica larga y un león. Enkidu siempre aparece con una lanza. También tienes a Marduk, que aparece con este traje tan característico con las barbas largas y esta corona. O también se admiraban mucho a los toros. Y entre todos los reyes que hubo en la antigua Mesopotamia destacó uno. Vamos a conocerlo, es Hammurabi. Era el rey de la ciudad de Babilonia desde 1792 a 1759 a.C. Conquistó casi toda Mesopotamia, pero se hizo famoso por una cosa, y son sus leyes. Estas leyes estaban escritas en estelas, que eran unas tablas de madera de 2,5 metros de alto. Todo el mundo tenía que obedecer las leyes, tanto hombres como mujeres, ricos o pobres. Fue el primer rey que quiso poner orden en su ciudad. Esta es la estela de Hammurabi. Es de piedra y es muy conocida. Si quieres visitarla algún día, se encuentra en el Museo del Louvre en París. Arriba puedes ver en la estela, que está marcado aquí más cerca, cómo el rey Hammurabi ordena las normas. Si un día vas a visitarla o quieres buscar en internet, aquí en toda esta zona están escritas las normas en la piedra. En esta diapositiva puedes comprobar mejor la escritura de la estela de Hammurabi. Ahí está el cuneiforme recogido con toda la normativa. Y aquí a la derecha puedes ver la escultura de la estatua del rey de Gudea de Lagash. Como característica puedes comprobar que tiene en su manto escritura cuneiforme y eso nos dice que es de la antigua Mesopotamia y entre otras características los ojos almendrados. ¿Veis que tiene los ojos con forma de almendra sin definir bien las pupilas ni el ojo? Pues a eso se le llama ojos almendrados. ¿Y cómo era la vida en Mesopotamia?